lenguaje empieza entre los 2 y los 4 años y como con todo el desarrollo, pues lo primero que te dicen es, bueno, no habla y hablará. Los niños tienen mucho margen, pero hay que tener cuidado con ese margen y sobre todo puede haber niños, o que es el retraso simple y hablará, que es un niño que en vez de a los 2 empieza a hablar a los 4, pero que se comunica perfectamente, que se hace entender y lo entiendes, y que habrá que observarlo de cerca, pero que igual no hay que hacer nada más, pero hay niños que no logran comunicarse y que eso, cuando no hay lenguaje, se producen casquetas, se producen lloros, se producen dificultades de manejo importante, tanto en la familia como en la escuela. Si no sé pedir lo que quiero, o lloro, o agarro, o tiro, eso es lo primero con lo que se encuentran. Luego hay una parte que arrancan y parece que ya está todo bien, que hablan, pero que cuando llegamos a empezar ya con las letras o un poco al aprendizaje, empiezan a verse también problemas y si no ha sido estudiado, pues lo mismo, también retrasamos, nos ponemos a los 8 años cuando ya empezamos a estudiar a un niño porque ya tiene un fracaso escolar. Yo, que empezaba a trabajar así, cuando le mandaba una logopeda, pues por ejemplo yo empecé a trabajar también como pediatra que soy, una de las causas de retraso del lenguaje son las otitis serosas, y entonces se retrasaba mucho la operación de vegetaciones o tal. Entonces se retrasaba, les operabas, arrancaban a hablar, pero luego a los 8 o 10 años tenían problemas en la escuela, no sé qué, mandabas al logopeda, tiene un lenguaje muy simple y tal, y la logopeda me decía, no, pero es que esto ya es tarde, ya poco puedo hacer con ellos, esto hay que trabajarlo antes. Y bueno, ahí hemos estado entrando. Entonces la importancia es que hay que detectarlo, se puede detectar en salud, lo pueden detectar los padres y sobre todo en educación. Depende de dónde se detecte, pues hay padres que vienen a la consulta donde mí, pero hay padres que con la escuela o la propia escuela ya les facilita igual una atención. Ahí hay que ver si hace falta ir a un neurólogo, si hace falta ir a un psicólogo, porque dependiendo de los trastornos, un trastorno del lenguaje puede ser por un retraso psicomotor, puede ser por un trastorno del espectro autista, por una sordera, puede ser lo que son los TEL, que son los más difíciles, que no hay nada alrededor, ni siquiera una discapacidad intelectual, pero no hablan. Y bueno, pues hay distintos. Entonces, antes, por definición, nosotros, antes, y estoy hablando de hace 3 o 4 años, ya no tanto, yo como pediatra derivaba a neuropediatría o a salud mental. Ahora mismo nos dicen que esos servicios están muy petados y que muy llenos y que en realidad depositan la valoración en la escuela. Únicamente derivaríamos a neuropediatría o a salud mental, es la última información que nos han dado, cuando, a ver, en neuropediatría veamos otras cosas que nos hagan pensar o en un daño cerebral o en algo genético, pues para que el neurólogo haga eso, o a salud mental en los casos de autismo o de hiperactividad que están asociados. Pero el resto de los casos lo tienen que hacer la valoración y la intervención y todo desde educación. Yo creo que nos estamos adaptando a eso y esto es muy complejo porque efectivamente la escuela es un buen sitio para detectar y es un buen sitio para intervenir, pero de una manera, yo le diría socializadora. O sea, el lenguaje no te deja socializarte y entonces en la escuela tiene que haber recursos para que te puedas socializar y darte herramientas para ello, ¿no? Pero como médico que soy, como me formaron a mí, lo que me decían era que un niño que tenía un trastorno del lenguaje necesitaría un logopeda, no un profesor de educación en el lenguaje, sino un logopeda que es un profesional que
valoraría exactamente a qué nivel está y que diseñaría cómo estimular a ese niño. Lo mismo que un sordo, en salud le ponemos los implantes o los audífonos, pero luego necesitaría un logopeda pues, para ver cómo van los sonidos y de qué manera se desarrolla el lenguaje, lo que nos enseñó Andoni Barreña. Primero determinadas unas frases sencillas, luego los verbos en pasado, pues para saber. Y bueno, pues eso está depositado ahora mismo allí y en la escuela no, bueno, se encuentran con problemas porque para hacer esta estimulación individual, que era lo que pedíamos antes y por donde empezó el tema, pues el logopeda o la L sacaba al niño de la clase y le daba la sesión, pero el niño no quería salir, eso tal. Entonces, bueno, va evolucionando. Ahora por lo menos se reconoce que hay problemas que antes no se reconocían, porque eran vagos o eran tal. Y ahora se reconoce, pero a la hora de trabajar todavía esto está dando muchas vueltas. Si los sacamos de clase se pierden otras clases y además se sienten diferentes y se sienten mal, pero si únicamente hacemos adaptarla al medio y no sabemos cómo estimularle, si no sabemos hacer distinguir a un sordo implantado lo que es un sonido de habla, lo que es un sonido de camión, por decírtelo, bueno, pues ahí vamos, ahí hay que ver. Entonces, bueno, pues cada uno tiene que buscar sus recursos.